Solía creer que los grandes cambios requerían grandes movimientos, nuevos trabajos, rutinas radicales, cambios de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo más silencioso. La mayoría de las transformaciones comienzan en silencio, no en ruido, en un solo hábito, repetido. Todo comenzó con un simple vaso de agua. Cada mañana, justo al despertar, no por salud, no por ritual, solo para comenzar el día con un acto intencional. Eso era todo, pero hacerlo lo hacía sentir diferente, como si ya hubiera honrado algo antes de que el mundo tuviera la oportunidad de alejarlo. Luego vino un estiramiento, una respiración profunda, una sola frase en un cuaderno. Nada de eso tomaba más de un minuto, nada parecía impresionante, pero cada gesto era un voto, una señal a su cerebro. Soy alguien que se presenta. Antes había fallado al construir hábitos, planificaba demasiado, prometía demasiado y luego los abandonaba. Pero esto era diferente, no se trataba de rendimiento, se trataba de identidad. Al final de la primera semana, algo había cambiado, no en el mundo exterior, sino en cómo lo enfrentaba. Se movía más lento, reaccionaba menos, había una sensación de estar anclado, incluso cuando la vida lo empujaba con fuerza. Estos hábitos no eran metas, eran recordatorios. Cada uno susurraba, puedes crecer sin forzar, sin presión, solo a través de la presencia. Empezó a encadenar hábitos, no por eficiencia, sino por ritmo. Después del vaso de agua venía un estiramiento, luego 2 minutos de silencio, luego una línea escrita. No siempre hacía todos, pero cada mañana volvía al flujo. La simplicidad lo hacía sostenible. Algunos días fallaba, se saltaba, olvidaba, pero ya no veía eso como un fracaso, porque esto no era una racha, era una práctica, una forma de volver. Y cada vez que volvía, se sentía más fácil, más familiar, como construir un hogar dentro de sí mismo. Para la tercera semana, notó algo inesperado. Tenía más energía, no por los hábitos en sí, sino porque pasaba menos tiempo discutiendo consigo mismo sobre empezar. La fricción había desaparecido, simplemente comenzaba. Ya no necesitaba una preparación perfecta, no esperaba la motivación. La señal era simple, despertar, hacer la primera cosa pequeña. Eso lo llevaba a la siguiente, y a la siguiente, y pronto el día tomaba una forma tranquila. Los hábitos diminutos no exigen mucho, pero ofrecen algo profundo, continuidad. En un mundo lleno de distracción, te anclan. También empezó a notar lo que ocurría cuando se los saltaba. No culpa, sino contraste, una sensación de desequilibrio, como perder una nota en una canción que conoces de memoria. Y esa conciencia lo traía suavemente de vuelta al día siguiente. Escribió en su diario, mis hábitos ya no son tareas, son señales. Me recuerdan en quién me estoy convirtiendo. Si esto resuena contigo, suscríbete y activa la campana. Los pequeños cambios de hoy moldean quién eres mañana. Solía pensar que los hábitos eran cuestión de disciplina, de control, pero ahora veía que eran más sobre lenguaje, la forma en que nos hablamos sin palabras. Un hábito no era solo algo que hacía, era algo que reflejaba quién creía que era. Beber ese vaso de agua no era hidratación, era un recordatorio, soy alguien que se cuida. Escribir una línea, no se trataba de ser escritor, se trataba de hacer espacio para escuchar hacia adentro. Al repetir esas pequeñas cosas, comenzó a reformular la narrativa que corría debajo de sus elecciones, la que solía decir, no terminas lo que empiezas. Ahora decía, eres del tipo de persona que se presenta. Los cambios exteriores eran sutiles, pero el paisaje interior se volvía más estable, más firme. Ya no necesitaba revelaciones, solo necesitaba ritmo. Escribió, la identidad no se construye con trazos audaces, se escribe con repetición. Empezó a notar cómo el mundo reaccionaba diferente hacia él, no porque hubiera cambiado todo, sino porque se comportaba con una estabilidad tranquila. La gente confiaba más en él confiaba más en sí mismo, no por lo que había logrado, sino por la constancia con la que seguía presentándose.
Los pequeños hábitos se habían convertido en un lenguaje de respeto propio. Ya no hacía grandes declaraciones, no las necesitaba. Sus acciones hablaban a diario. Empezó a extender esa mentalidad más allá de la mañana, al trabajo, a las conversaciones, al descanso. Lo que antes era una práctica aislada se convirtió en un filtro. Esto está alineado con en quién me estoy convirtiendo. Ese filtro no siempre hacía las cosas más fáciles, pero las hacía más claras. Era menos reactivo, más centrado, y cuando se desviaba, porque todavía ocurría, volvía más rápido, no por culpa, sino porque el camino ya era familiar. Escribió en sus notas: el gran cambio no vino de la intensidad, vino de la familiaridad, de elegir la misma pequeña verdad una y otra vez. En una mañana tranquila, como muchas antes, se dio cuenta de que ya no contaba ni los días, ni los hábitos, ni los logros. Las pequeñas acciones habían dejado de sentirse como tareas, se habían vuelto parte de su forma de existir. Ya no se trataba de cambiar, se trataba de volver. Cada hábito, por pequeño que fuera, se había convertido en una puerta de regreso a la presencia, una forma de anclarse en algo honesto. Ahora veía que el crecimiento no siempre es construir algo nuevo, a veces es recordar algo verdadero y presentarse para ello, día tras día. El mundo seguía moviéndose rápido, las fechas límites seguían presionando, las distracciones seguían tirando, pero en medio de todo, él tenía un ritmo, un compás silencioso y constante que le recordaba en quién se estaba convirtiendo. Escribió en su nota final: los hábitos más pequeños a menudo construyen las raíces más fuertes, y cuando la vida sacude el suelo, las raíces lo son todo.